Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Ceres y agradezco la invitación que me ha hecho el Congreso de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias para participar en este congreso con la charla que voy a presentar a continuación. Justamente el tema importante es cómo ha afectado la contaminación atmosférica el SARS-CoV-2, de qué manera, de alguna manera, la pandemia ha impactado en la realidad diaria de la contaminación atmosférica. Primero que nada, me gustaría partir diciendo que justamente la contaminación del aire es una de las principales pandemias que vive nuestra sociedad actualmente. Cerca de 8,8 millones de muertes cada año son debidas justamente a la contaminación del aire en cerrados o en espacios abiertos, donde justamente esta contaminación del aire es un importante riesgo para la salud, en particular accidentes vasculares, enfermedades al corazón, cáncer al pulmón o una serie de otras enfermedades respiratorias crónicas y agudas, sobre todo el asma, ¿ya? Alrededor de más de 300.000 personas en la región de las Américas se ven afectadas hoy día debido justamente a esta pandemia silenciosa que corresponde a la contaminación del aire. Más del 80% de las ciudades tienen obviamente niveles de contaminación que superan estos límites establecidos por las directrices de la Organización Mundial de la Salud sobre la inocuidad del aire en general, ¿ya? En esta otra transparencia vemos al lado izquierdo el impacto justamente de esta enfermedad, del COVID-19, y al lado derecho vemos el impacto de la contaminación atmosférica sobre nuestro organismo. Y vemos que hay bastantes similitudes. Por ejemplo, la afectación sobre los pulmones, que en ambos casos, ¿cierto?, se ve afectado debido entonces a la enfermedad del COVID-19 y a la contaminación atmosférica. Problemas asociados, por ejemplo, también al hígado, problemas asociados en este caso, ¿cierto?, al cerebro. Otro órgano que se ve afectado en este caso, ¿cierto?, son los ojos, la nariz, la garganta, el corazón, como ya habíamos mencionado. Bueno, también obviamente todos estos órganos terminan siendo de alguna u otra manera impactados por los problemas que vemos acá justamente en la pantalla, asociados a la emisión de contaminantes primarios, como por ejemplo el CO, CO2, NOx, SO2, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, compuestos tóxicos en general, que son emitidos por distintos tipos de fuentes. Fuentes asociadas a la generación de energía, al tráfico vehicular, a la minería, a los incendios forestales, a las industrias, los cuales en muchos de los casos estos contaminantes primarios reaccionan directamente con la energía solar, produciendo lo que se denominan contaminantes secundarios, o sea, las emisiones más obviamente la dispersión y finalmente esta transformación química o fotoquímica genera nuevos contaminantes como por ejemplo ácido nítrico, ácido sulfúrico, peróxido de acetilnitrato, ¿no?, los oxidantes, los cuales obviamente también afectan no solamente a las personas y la salud humana y animal, sino que también afectan al crecimiento de las plantas, afectan a los materiales, a la industria, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los impactos que obviamente genera la contaminación atmosférica son muy variados y obviamente sobre tanto las personas como los ecosistemas. Aquí vemos una lámina que nos muestra cuál es la realidad de uno de los contaminantes más importantes de la realidad, ¿cierto?, de la contaminación atmosférica en el mundo, que es el material particulado inferior a 2,5 micrómetros, lo que se denomina PM2,5. En esta lámina se puede apreciar en colores un sistema, ¿cierto?, que ha desarrollado la Agencia Medioambiental Americana, la EPA, en Estados Unidos, que es el Air Quality Index, que está en colores. Ustedes ven desde el color verde hasta el color ya más morado o rojo oscuro, en el cual se puede apreciar distintas concentraciones de PM2,5 y distintas, obviamente, afectaciones desde el punto de vista de la salud, ¿ya? Vemos que Chile, que está aquí ubicado, ¿cierto?, el color naranjo, obviamente que hay una realidad bastante poco feliz desde el punto de vista del impacto sobre la salud, sobre todo para los grupos más sensitivos, ¿ya? El target, el umbral, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud para el PM2,5 era hace poco, ¿cierto?, de 10 microgramos por metro cúbico. Sin embargo, hace unas semanas atrás, en el año 2021, ¿cierto?, la Organización Mundial de la Salud comenzó a entregar los nuevos índices de calidad del aire, donde ha bajado de 10 microgramos por metro cúbico a 5 microgramos por metro cúbico para el caso del PM2,5
lo cual obviamente nos plantea desafíos muy importantes en términos de las exigencias que tenemos que lograr para reducir este contaminante, que es obviamente uno de los principales contaminantes asociados a mortalidad y morbilidad por la contaminación atmosférica. Aquí vemos una aplicación de este índice en el contexto, ¿cierto?, de los 10 microgramos metro cúbico que yo les comentaba, ¿cierto?, antes del cambio que ocurrió hace una semana, en el cual se ve aquí un listado de las principales capitales del mundo, donde Santiago de Chile está en el lugar número 20, con 29,4, ¿cierto?, de promedio en este índice de PM2,5, ¿ya? Lo cual obviamente es bastante preocupante, puesto que cuando vemos el otro índice que vemos acá al lado derecho de la pantalla, en cuáles son aquellas ciudades más contaminadas en la región de las Américas, vemos que efectivamente de las 15 que están acá seleccionadas, 9 de ellas son obviamente de Chile, y dentro de ellas las 5 primeras corresponden a ciudades que son de nuestro país, en particular ciudades del sur de Chile, ¿ya? Para Las Casas, Osorno, Coyhaique, Valdivia, Temuco, son todas ciudades obviamente que tienen un denominador común. Ese denominador común justamente es la quema de leña, que es obviamente una de las principales causas de la contaminación de PM2,5, asociado fundamentalmente a la calefacción y a la cocción de alimentos, ¿ya? En el rango, por el contrario, de las ciudades más limpias de la región de las Américas, vemos en primer lugar Punta Arenas, con un valor de 4,5, ¿cierto?, de 0 en la escala de 0 a 100, ¿ya? Y posteriormente también vemos varias ciudades de nuestro país, de la zona norte, ubicadas también en los puestos de las ciudades limpias, puesto que obviamente allá fundamentalmente se debe a un problema de contaminación. Si bien a lo mejor nos sorprende que Antofagasta, Alto Hospicio, Huasco estén nuevamente en este índice de ciudades limpias, se debe justamente porque el principal contaminante en esas ciudades no es el PM2,5, sino que se trata obviamente de otro tipo de contaminante en esos lugares, como por ejemplo los metales pesados, ¿no? Bueno, cuando vemos este otro índice de contaminación asociado justamente a nivel mundial, en términos de cuáles son las ciudades que están más afectadas por PM2,5, aparece en primer lugar, en el lugar número 21, Perú, en el lugar número 26, Chile, México, luego Brasil y finalmente Colombia. Ya nuevamente Chile aparece en un lugar protagónico en términos antes lo veíamos en las capitales, ahora lo vemos, ¿cierto?, desde el punto de vista de los países, en términos de su impacto en el PM2,5. Chile, obviamente, como aparece aquí en el recuadro, en este informe internacional, aparece que justamente uno de los principales problemas asociados a la alta contaminación del aire y en especial del material particulado PM2,5 se debe justamente a la quema de leña, ¿ya? Aquí podemos ver en este recuadro aquí que 4,8%, solamente 4,8% del total de las ciudades de Latinoamérica, un ciento del valor umbral de la Organización Mundial de la Salud para el año 2018. Muy probablemente, si le aplicamos ahora el nuevo índice de 5 microgramos metro cúbico, muy probablemente ya ninguna de las ciudades de Latinoamérica y el Caribe va a cumplir con este índice. Aquí vemos en el recuadro que justamente tenemos esta dicotomía en nuestro país, donde tenemos la ciudad más limpia de Latinoamérica, Punta Arenas, fundamentalmente porque obviamente tiene muy buena ventilación. Punta Arenas famosa, ¿cierto?, por sus velocidades de viento, y tenemos al otro lado, ¿cierto?, una de las ciudades contaminadas de Latinoamérica, que es Padre Las Casas, en el sector, ¿cierto?, de Temuco, ¿ya? Bueno, la próxima transparencia nos muestra lo que yo comentaba recién, ¿cierto?, las normas primarias de calidad del aire en comparación a las normas chilenas y la norma de la Organización Mundial de la Salud. Aquí vemos en varios de los casos en rojo para que sea más fácil para los que están viendo la presentación, ¿cierto?, comparar. Por ejemplo, en el caso de PM10, la norma chilena indica 150 microgramos por metro cúbico, la norma 10, la Organización Mundial de la Salud bajó ahora esa norma a 45 microgramos por metro cúbico. En el caso de la norma anual, la norma chilena tiene 50 y la Organización Mundial de la Salud bajó a 15. Lo mismo pasa en el PM2,5, como yo comentaba, la norma chilena 50 y la WMO, ¿cierto?, 15 microgramos metro cúbico, ¿ya? Y aquí está la que yo mencionaba recién, la norma anual de 20, en el caso chileno, ¿cierto? Tenemos que lograr llegar a 5 microgramos metro cúbico, que es la nueva directiva, ¿cierto?, que está promoviendo
la Organización Mundial de la Salud. Y lo mismo pasa con el resto de los contaminantes, ¿ya? Aquí, bueno, se me pidió justamente entregar algunos efectos de la pandemia en términos de la calidad del aire y en particular de la contaminación atmosférica por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santiago. Aquí vemos un gráfico que está sacado de una publicación que está en este minuto en revisión justamente de este tema, puesto que realizamos una campaña específicamente para determinar los efectos de los aerosoles en la distribución del SARS-CoV-2 y utilizamos para esto la región metropolitana y en especial, ¿cierto?, la estación de Parque O'Higgins. Y esta lámina justamente nos indica aquí la concentración de PM2,5 en microgramo metro cúbico, aquí en la parte superior, ¿cierto?, de la tabla, cercano a los 37 microgramos metro cúbico, el de emisiones, fundamentalmente a la hora peak, que es en la mañana, donde obviamente se puede apreciar que los años 2017, 2018, 2019 más o menos manifiestan una distribución, un comportamiento y una concentración más o menos similar, y abajo en rosado aparece justamente la misma gráfica, pero del año 2020, indicándonos que efectivamente hubo aproximadamente 10 microgramos metro cúbico de diferencia entre la situación con pandemia respecto de los años pasados sin pandemia. ¿Ya? Voy a sacar aquí el puntero. Bueno, aquí en este otro lado, en el lado derecho, podemos ver, ¿cierto?, que prácticamente todas las ciudades importantes de nuestro país están sobrepasando la norma de 24 horas de PM2,5, acuérdense, 50 microgramos metro cúbico, y la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto?, la rebajó a 15 microgramos metro cúbico. Ustedes ven aquí que se sobrepasa por creces en varias de las ciudades, obviamente, del sur de Chile, y aquí en la zona, ¿cierto?, central, como ya habíamos hablado, ¿cierto?, de Santiago, tenemos 80 y 91 microgramos metro cúbico los años 2017, 2018, 2019, y obviamente que estamos en una situación en la cual tenemos que superar este valor. Aquí, acompañando obviamente a las concentraciones de PM2,5, también están las concentraciones de monóxido de carbono, porque puesto que una de las principales fuentes de las emisiones de PM2,5 son los vehículos motorizados, por lo tanto obviamente también un indicador, un trazador proxy justamente del PM2,5 es el monóxido de carbono, y aquí vemos nuevamente el efecto de las concentraciones debidas a la pandemia, fundamentalmente porque se redujo mucho, ¿cierto?, el tráfico vehicular debido a las restricciones sanitarias, a las cuarentenas y obviamente a las campañas asociadas a quedarse en casa para evitar los contagios, los cuales obviamente trajeron como consecuencia positiva, por lo menos durante la pandemia, este efecto de disminución. ¿Ya? Aquí vemos también el efecto de disminución durante la pandemia de otro contaminante muy importante, también muy asociado a las emisiones vehiculares, que es el dióxido de nitrógeno. Aquí vemos Chile antes de las medidas de confinamiento. Esta mancha que se aprecia acá corresponde a las concentraciones, ¿cierto?, en color, en cero blanco, casi negro, 350 microgramos metro cúbico. En este caso, ¿cierto?, medido como micromol por metro cuadrado, asociado a la distribución de este contaminante, ¿cierto?, en esta zona geográfica de Santiago, y vemos cómo se aprecia, ¿cierto?, una disminución importante de la concentración después de las medidas de confinamiento. Y en el mismo caso, con la misma lógica de la gráfica anterior, podemos ver aquí, ¿cierto?, el gráfico que hicimos para las 9, que también tienen el máximo aproximadamente la misma hora del tráfico vehicular, del pico obviamente de las 8 de la mañana, a la hora que la gente se mueve para ir al trabajo o al colegio, y vemos cómo la curva rosada, ¿cierto?, nos muestra una disminución importante en la hora peak, que corresponde aproximadamente a 14 partes por billón de NO2 que ha disminuido debido obviamente a la cuarentena, a las medidas de restricción sanitaria y al bajo flujo vehicular durante ese periodo de tiempo. Aquí vemos varias imágenes que yo voy a mostrar, no me voy a detener mucho por el tiempo, pero aquí vemos, ¿cierto?, cómo disminuye también el NO2 en Italia. Aquí está antes de la pandemia y después de la pandemia, también con la misma lógica de colores. Aquí está en nuestro cierto país, en España, en la Comunidad Valenciana, también se puede apreciar cómo durante el periodo previo, ¿cierto?, a las cuarentenas y las medidas de confinamiento se ve una disminución muy importante
de este contaminante atmosférico. Aquí lo vemos en China, antes también de las medidas de confinamiento, sobre todo en la Beijing, en la zona de Shanghái, que son obviamente polos muy importantes de desarrollo industrial y comercial en este país, en el gigante asiático. Se puede apreciar que también hay un impacto muy importante antes y después de la pandemia. Lo mismo en China, acá en otras ciudades, en Wuhan, donde obviamente también obviamente tuvo ahí un impacto muy importante por ser epicentro de la... Se pueden apreciar ahí claramente el año 2019, se veía toda esta zona en color rojo, asociado obviamente a la concentración de NO2, y después posteriormente en febrero, cuando hubieron las restricciones fuertes en esa zona, se ve que obviamente la concentración prácticamente ha desaparecido, ¿ya? Bueno, ahí vemos también en la India, que es otro lugar donde obviamente hay una contaminación muy importante. Se habla incluso de Chindia como obviamente este polo industrial a nivel internacional de emisiones de contaminantes, como se aprecia la serie temporal 2016, 17, 19 y el 20, que obviamente ocurrió una anomalía producto de esta situación. Aquí lo que se muestra es lo que se denomina la densidad óptica de aerosoles, que es una medida para determinar de manera indirecta a través de imágenes satelitales justamente la concentración de partículas finas, y vemos cómo ha disminuido de manera importante también en el año 2020. Aquí se aprecia en Perú, lo mismo en la provincia de Lima y Callao, como el NO2 ha disminuido de manera también muy relevante durante el periodo de confinamiento, y por último, en todas prácticamente las ciudades de Londres hasta York, en ciudades británicas, fueron obviamente también sujetos de una disminución importante durante el año 2020 respecto del periodo anterior 2015-2019, ¿ya? Bueno, ahí vemos una imagen, ¿cierto?, de Nueva Delhi, donde obviamente al lado izquierdo se ve octubre del 2019, al lado derecho abril del 2020, justamente indicando el impacto en la visibilidad como un efecto importante de la contaminación atmosférica. Otro efecto importante de esto, asociado a lo mismo y que justifica lo que estamos hablando, es el flujo del tráfico. Ustedes ven que en todas las ciudades importantes del mundo, Berlín, Londres, Milán, Nueva York, París, Shanghái, en todas se aprecia, ¿cierto?, acá en rojo una disminución importante del número de vehículos en... O sea, realmente el tráfico indica claramente una disminución progresiva de estos contaminantes atmosféricos, donde es bueno que la gente sepa, ¿cierto?, más o menos el 70% de la contaminación atmosférica de una ciudad se debe fundamentalmente al tráfico vehicular, ¿ya? ¿Qué hace entonces? ¿Cuáles son las lecciones? Primero que nada, las actividades industriales y productivas, sobre todo aquellas que generan energía, disminuyeron como consecuencia de la crisis sanitaria. La mayoría de los contaminantes del aire se vieron disminuidos por las medidas de cuarentena, las restricciones de movilidad y el aislamiento social. Y finalmente, otra cosa muy importante es que las acciones individuales coordinadas y organizadas permiten finalmente lograr cambios muy significativos. Eso significa que de alguna u otra manera, si nos organizamos, nos coordinamos y nos ponemos de acuerdo, en una ciudad se pueden disminuir efectivamente los índices de contaminación, si es que obviamente todos actuamos de manera sinérgica y de manera organizada, ¿ya? Bueno, ¿qué viene para el futuro? Sabemos que la contaminación del aire es obviamente un flagelo que mata mucho más, obviamente, en términos de muerte, ¿cierto?, que el coronavirus. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa para el futuro? Estamos viendo un efecto rebote. Hoy día, como se aprecia aquí, en mismo China, esto sacado del Center for Research Energy and Clean Air en China, todas las ciudades de China tienen obviamente un repunte de NO2. Aquí se puede apreciar el resto de los contaminantes. Por ejemplo, vemos acá cómo disminuyó durante el periodo que yo estaba mostrando, ¿cierto?, durante el periodo de restricciones, y cómo empezó a aumentar ya de manera progresiva durante junio del año 2020 en ozono, en PM2,5, en SO2, etc. Ya el año 2021, en marzo del 2021, son los últimos datos que yo pude obtener para la presentación, se había incrementado las emisiones de CO2 del orden de un 14,5%, más que nunca. O sea, nunca China había tenido un impacto, un aumento de concentraciones de CO2 tan grandes como las que tuvo este año en marzo del 2021, respecto de la disminución de un 4,8, casi un 5% en marzo del 2020, cuando ocurrieron las medidas de cuarentena. Por lo tanto, nos da un impacto de qué es lo que está pasando. Bueno, aquí, ¿cuáles son entonces las cifras después de la pandemia? Tras la pandemia, las emisiones de carbono se están recuperando con fuerza este año.
Según un nuevo estudio de transparencia climática, las 20 naciones más ricas del mundo están aumentando sus emisiones por el uso continuo de combustibles fósiles. De acuerdo a este mismo informe, el CO2 aumentará en el 2021 un 4% en todo el grupo G20, que es responsable obviamente del 75% de las emisiones mundiales de CO2 y fundamentalmente debido obviamente al mayor uso del carbono, sobre todo después de que cayó, ¿cierto?, un 6% debido a la pandemia. Además, se prevé que China, India y Argentina van a superar los niveles de emisión que tenían en el 2019, socavando obviamente nuestras esperanzas y esfuerzos para poder controlar las temperaturas globales, ¿ya? Bueno, aquí vemos el porcentaje también de muertes atribuibles a la contaminación del aire en el año 2021, específicamente en la zona de Latinoamérica, y vemos que Chile nuevamente ocupa un lugar protagónico con 10,3% de muertes atribuibles a la contaminación del aire. En segundo lugar, después de México, que está en un valor de un porcentaje de 10,7%, ¿ya? Lo cual obviamente afecta principalmente a aquellas, fundamentalmente a aquellas personas obviamente que tienen pocos recursos, a niños y adultos vulnerables. Más de 150 millones de personas en América Latina viven hoy día en ciudades que exceden las guías de calidad del aire de la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Por lo tanto, claramente que este es un impacto muy importante. Aquí. Bueno, a nivel global, el repunte de las emisiones de CO2 está siendo impulsado fundamentalmente por combustibles fósiles, especialmente el carbón, ¿ya? Y obviamente, a medida que la economía va recuperando su ritmo, esta de alguna u otra manera va a comenzar a aumentar de manera bastante más importante que los años anteriores, como yo decía, producto de un efecto rebote, ¿ya? El objetivo de la ONU hasta ahora es reducir un 45% esas emisiones para el 2030. Respecto de los niveles del 2010. Vamos a ver si efectivamente la COP26 que está siendo ahora realizada, ¿cierto?, en Glasgow, finalmente puede lograr estos objetivos. Y por otra parte, y algo muy importante, que se ha establecido de manera objetiva la relación que existe entre la contaminación atmosférica, los aerosoles y el aumento en la transmisibilidad del SARS-CoV-2 en el aire que respiramos, ¿ya? Y para esto justamente esa evidencia que estamos mostrando acá en nuestro país, yo voy a mostrar muy brevemente, ¿cierto? Acá que hay una relación directa. Ustedes ven aquí una imagen de China y ustedes pueden ver claramente cómo en esos lugares donde había una concentración muy importante de contaminantes del aire, tanto en China como en Italia, se puede apreciar que fueron aquellos lugares donde hubieron mayor cantidad de casos y muertes en Italia como en China, concentrándose en aquellos lugares donde obviamente hay mayor contaminación atmosférica, lo cual obviamente es una evidencia muy contundente para verificar que efectivamente los aerosoles y en particular, ¿cierto?, el material particulado fino es obviamente un vector muy importante tanto para la susceptibilidad, o sea, para aumentar la susceptibilidad de las personas a contraer la enfermedad y por supuesto también a servir como un vehículo. Para eso nosotros realizamos una campaña de monitoreo de PM2,5 y SARS-CoV-2. Utilizamos, como se aprecia en estas imágenes, la estación de monitoreo de Parque O'Higgins. Lo realizamos durante el mes de julio y septiembre del año 2020. Se tomaron filtros en estos equipos que vemos en pantalla de PM2,5 en equipos high vol y equipos low vol. Y finalmente se midió el RNA del COVID-19 en estos filtros para poder determinar si efectivamente había o no había filtro con presencia obviamente de SARS-CoV-2. Y bueno, finalmente después de mandar estos antecedentes a Japón, a la Universidad de Hiroshima, efectivamente encontramos virus presente en el aire. Aquí se ven unos gráficos donde podemos encontrar la relación entre casos de distintos tipos de morbilidad, mortalidad, fallecidos, ¿cierto?, por COVID-19 en la región metropolitana y cómo están directamente relacionados, como se ven en estas dos curvas, con los datos de PM2,5 medidos en la estación de Parque O'Higgins, tanto acá en el caso, en el tipo de casos nuevos, como acá en los fallecidos. Como estamos en la hora, yo voy a tener que dejar hasta aquí la charla, presentarle finalmente el resultado final, que como dije era justamente la determinación final
del SARS-CoV-2 en nuestros filtros de PM2,5 del aire que estamos respirando, ¿cierto?, en Santiago. Mi agradecimiento finalmente a las universidades que participan en este estudio, a la Universidad de Santa María, a la Universidad de Santiago, a la Universidad Católica de Temuco y a la Universidad de Hiroshima, al Ministerio de Medio Ambiente, el Gobierno de Chile y, por supuesto, a los organizadores de este congreso. Muchas gracias.